Y entonces el mensaje que sale del púlpito trae salvación a esas vidas, la gente pasa al frente, se reconcilia con Dios y entonces la iglesia está cumpliendo la función. Pero cuando una iglesia está el predicador y nada más los congregantes están llorando, otros están temblando, otros están cayendo al piso y no hay un mensaje de salvación, hermanos, esa iglesia está muerta, aunque aparente estar viva. La Biblia dice en Apocalipsis, cuando Dios a través de Cristo trajo ese mensaje, le dijo: tú dices que estás viva, pero yo te digo que estás muerta, porque no estás funcionando, no estás cumpliendo el propósito. Cuando vino una vez un pastor de Argentina que no nos pudo predicar porque por el clima se le inflamaron las amígdalas, no podía hablar. Cuando terminé el culto fue lo primero que me preguntó, porque cuando vino la administración pasó gente al frente y me dijo: pastor, ¿todo esto pasa todos los domingos? Y le digo: ¿pero a qué? ¿La alabanza? ¿Qué dice? No, que pasa gente a recibir a Cristo. Y le digo: sí, su iglesia está viva. Así es como se ve una iglesia viva. Pero cuando nada más estamos entreteniendo, por supuesto que hay tiempos, hermanos, donde la iglesia, cuando es pequeña y apenas estamos instruyendo a la gente, y la gente es cabezona y no entiende el propósito, que se trata de traer al esposo, al primo, al amigo, al vecino, al compañero, se le está instruyendo. Pero después de que la iglesia va en ese proceso, tiene que entender por qué estamos aquí. Y tiene que razonar de que su familia se está yendo al infierno. Entonces se tiene que esforzar primeramente a dar un buen testimonio. Un buen testimonio. Porque mucha gente no viene por el mal testimonio de otros. Y mucha gente fue tropezada por el mal testimonio de otros. Y mucha gente no quiere saber nada de Dios por el mal testimonio de otros. Por el egoísmo, por la incomprensión, por la inmadurez y por no querer crecer. Entonces una iglesia verdaderamente viva es la que cumple el propósito. La predicación del evangelio es para salvación. No es hacer un circo en la iglesia. No me interesa que la gente caiga si cuando se levanta no es otra persona. No estoy en contra de eso. Hay gente que puede caer porque el Espíritu tumba a quien Él quiere. Pero si esa persona no se para y cambia su vida, su actitud, su carácter, algo en ella, hermanos, eso fue puro emocionalismo. Entonces, amados hermanos, la Biblia nos enseña lo que es realmente el Evangelio. Lo trajo Jesús para construir dignidad, santidad y perfección. La justicia estaba en el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que transforma la existencia humana. Transformación. Angelio, mensaje. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Un mensaje que transforma la vida o la existencia humana. El que roba, no robe más. El que miente, no mienta. El que chismee, no chismee. El que piensa mal, no piense mal. Y así. Esa es la transformación. Ese es el Evangelio. Salir de las tinieblas y venir a su luz admirable. Comunicar después. Comunicar. Por eso un día encontré en un libro de un pastor bautista un acróstico. A mí me fascinó porque lo entendí y lo racionalicé. Y por eso lo acuñamos. Dice, ¿verdad? Nuestro acróstico: Cristo, compromiso, renovación, inspiración, santidad, tarea de vida y oportunidad de vida. Ahora, analícelo y verdad qué coherencia tiene. Compromiso. Hermanos, gente en la iglesia sin compromiso, yo dudo que pertenezca a esta iglesia. Si nosotros nos decimos ser parte de una iglesia y no participamos, no aportamos y no estamos sirviendo, amados hermanos, desengáñate, tú no eres parte de esta iglesia, porque no estás siguiendo la visión
que Dios ha dado a esta iglesia. Tú eres uno más que viene el domingo, que hace una cierta labor, que de alguna manera te han dado un cargo, pero no eres parte del cuerpo, del propósito, de esta parte del cuerpo que Dios nos ha dado. No sé si es la mano, si es el pie, porque somos un cuerpo en Cristo, que estamos determinando una función para la gloria y la honra del Señor, para cumplir sus propósitos. No todas las iglesias son iguales, por eso no nos podemos comparar, porque Dios no nos ha puesto el mismo propósito. Hay iglesias muy grandes, así como hay miembros muy grandes, ¿verdad? Hay uno que tiene cabeza de yucateco. Bueno, si pudiéramos así poner un cuerpo, ¿verdad? Las iglesias grandes podrían representar esa parte del cuerpo que es grande. Pero hay partes pequeñas del cuerpo que incluso dice la Biblia que son más dignas. Pero todas cumplimos una función en el cuerpo de Cristo. Por eso yo no me comparo con nadie. Y puede nuestra iglesia tal vez aquí en este territorio ser un poquito más grande, pero ahí en el centro de Nextlalpan hay otra iglesia muy grande. Y gracias a Dios por eso, hermanos. O sea, no, yo no estoy compitiendo. Yo solamente estoy tratando de hacer la voluntad de Dios. Y si la gente que está en la iglesia está siguiendo la visión, está comprometida, es decir, participa, aporta y sigue la visión, con eso está bien. Imagínense que usted es parte de una casa y usted nada más llega a comer. Llámese esposa, esposo o hijos. Usted en esa casa nada más llega a comer. Bueno, creo que ya saben por dónde voy. ¿Qué le diría a su esposo? Oye, ¿no? Aquí estamos todos, ¿no? Aquí dormimos todos, aquí comemos todos, aquí. Entonces lo más lógico es que le entre, ¿no? El hijo cumple una edad y le dice, oye, éntrale, no inventes, pues no te pases, aunque sea vende gelatinas, porque pues aquí, pues, oye, necesitamos. Ya te ayudé en tus estudios, ahora échale ganitas, porque pues oye, tú también necesitas papel, necesitas jabón, necesitas champú, ¿verdad? Y bueno, pues necesitas tu ropita, ¿no? Pues échale ganas. Entonces son cosas naturales, hermano, no es una pedimenta, porque el diablo también eso ha transgredido y ha dado mal testimonio en otras personas, y por eso muchas personas a veces hasta dudan de nuestra integridad. Y es válido, yo no les digo que no. Lo que no es válido es que cuando uno ya les expresa la trayectoria, uno ya les dice el por qué estamos aquí, uno les cuenta las vicisitudes que pasamos como ministerio, que tuvimos que perseverar mi esposa y yo, que a veces había para comer, a veces no, pero sin embargo nunca dejamos de servir al Señor, que así caminando nos veníamos a la obra. Pues eso no nos impedía nada. Esa perseverancia, hermanos, es lo que construyó, ¿verdad?, en la voluntad de Dios Mies Nextlalpan. O sea, no, pero a pesar, y decimos esas cosas, decimos lo que Dios ha hecho con nosotros, cómo Él nos ha guiado, y ¿sabe cómo nos califica? Que eso es vanagloria. Ay, hermanos, de verdad, da tristeza esa gente. Es que si tú no me conoces, ¿cómo vas a tener confianza en mí? Entonces quiere decir que si yo llego a su casa y le digo, dame 500 pesos, oye, pues, ¿tú quién eres? No, tú confía en mí. No, espérate, tranquilo. Pues, oye, si yo no, déjame, dame un besito para conocerte, ¿no? Así decíamos antes, ¿no? Dame un besito, aunque sea para saber. ¿No? Digo, para saber que estamos intimando, pero pues ya me quieres sacar 500 cuando ni te conozco. Entonces uno se presenta y dice, no, o cuando está con una novia, ¿de qué hablas? Bueno, hablan de tonterías los chavos.
Pero no estamos ahí platicando, no, pues es que mi familia, y fíjate que yo esto, lo otro, y mi familia es así. Oye, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo 3. ¿Y cómo se llama? Pues Pedro, Paco y Luis. ¿Verdad? Estamos con la novia platicando y se hace nuestra íntima, la empezamos a conocer. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo, ¿verdad?, quiénes somos. Pero imagínense que usted le dice, no, pues yo tengo 3 hermanos. Usted dice, ay, tú eres un vanidoso, vamos a ver. Cálmate, pues si apenas me estoy dando a conocer. Pero así es la gente, hermano. Pero viene cualquier hijo de vecino, un lobo rapaz, y se los come. Y ya. Ahí está. No por nada el dicho, nomás vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Entonces uno les muestra la trayectoria, no por vanidad ni soberbia, es una tontería eso. Nosotros le mostramos eso para que la gente vea que somos una iglesia seria, que tenemos un registro ante gobernación, que yo como pastor estoy registrado en gobernación, no soy un pastor patito, pero por eso soy soberbio, activo, orgulloso, o sea, estamos mal. Entonces a veces la gente, hermanos, porque tiene una falsa piedad, por eso piensa de esa forma. No, no es así, hermanos. Nunca ha sido nuestra costumbre esas cosas. Entonces, dar un mensaje que transforma la vida humana. Eso es el Evangelio. Cuando se cambia la vida, se construye justicia. Entonces, para eso vino Cristo. La iglesia debe crear proyectos de transformación. Dios no quiere castigar, Dios quiere construir. Y todas las cosas que pasan en nuestra vida tienen ese fin. Aunque a ti te duela, te lastimó, se murió la abuelita, el primo, y te viste solo y nadie me ayudó, porque así hay gente, es que nadie me ayudó, es que nadie me tendió la mano. Y empiezan ahí, ¿por qué sabe por qué está la gente así? Porque no ha conocido a Dios, porque no sabe que es su Señor, porque no sabe que a pesar de las circunstancias, aunque fueron difíciles, Dios estuvo con él. Y si Dios no lo permitió, que nadie le ayudara, hay un propósito. Imagínense que yo estuviera así, no, ya me hubiera ahorcado. Ese hermano me dejó, y yo lo fui a ver. Y no fui una, fueron 10, 15 veces, y cuando se enfermó, y cuando andaba tirando la toalla, y cuando andaba endemoniado, y cuando... No, hermano, ver la ingratitud de la gente, yo ya me hubiera ahorcado, hermano. Como ser humano yo no resisto. ¿O usted resiste la ingratitud? ¿Usted resiste cuando usted está ayudando a alguien y esa gente no responde a su ayuda? Por eso mucha gente se oprime. Pero como yo estoy en el entendido que yo no hago nada sino Él, entonces yo no me preocupo. Porque digo, pues al final Dios fue el que hizo las cosas. Por algo las permitió. Por algo. Y me quito de estarme ahí metiendo cosas en la cabeza que el diablo está metiendo para dividir mi pensamiento, mi visión de las cosas. Entonces, la iglesia debe crear proyectos de transformación. Dios quiere construir. Pablo con esto presentó la hipótesis de la salvación por fe. Después presenta toda la doctrina de la salvación. Inmediatamente después da la doctrina de la salvación. ¿En qué consiste? Presenta 3 ingredientes donde descansa la teología de la salvación. Número 1, lo que le llamamos el diagnóstico. Todos son pecadores. O sea, cuando nosotros impartimos el mensaje de Dios, tenemos que hacerle saber a la gente que todos hemos pecado, que nadie en esa tierra no ha pecado. Después le damos el remedio. Hay una justificación por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después le decimos acerca de la santificación. Ya has sido justificado, Dios te perdonó todos tus pecados y ¿sabes qué? Tienes que vivir una vida santa. Una vida de acuerdo a la voluntad, los propósitos y el plan de Dios para tu vida.
Eso es el Evangelio. El diagnóstico, ¿dónde lo encontramos? Se habla del pecado. Capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 2 y 3, versos del 1 al 20. Se describe todo el pecado de la humanidad, todo. ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? ¿Cuáles fueron los pensamientos que tuvieron? A causa de esos pensamientos, ¿por qué llegó el pecado? Todo, hermanos. El pecado de los gentiles, ¿verdad? Porque ahí lo divide en 3 grupos. Cuando Pablo habla del pecado, lo divide en 3 grupos. Y el primer grupo que nos encontramos son los gentiles. La gente que no conoce absolutamente nada de Dios, que tiene sus ídolos y todo, sus atrocidades. Primero describe la idolatría. Como consecuencia, la inmoralidad. Vean lo que produce la idolatría, la produce la inmoralidad. O sea que para que tú caigas en un pecado de inmoralidad, es porque antes estabas siendo idólatra y tú ni siquiera te diste cuenta. Después, como consecuencia de la inmoralidad sexual, como el homosexualismo y el lesbianismo, usa la ley natural como ética Pablo. Una conducta humana debe ajustarse a las leyes de la naturaleza. O sea, la conducta humana tiene que ver un reflejo en la naturaleza. Hay algo natural. Dios me hizo hombre, porque las características naturales del hombre son esta y esta. Y la naturaleza normal de la mujer es esta y esta. Entonces Pablo les pone en su mente una conciencia de la conducta humana que debe de ajustarse a las leyes naturales. O sea, no es nada fuera de este mundo. La naturaleza misma nos dice las cosas. Porque en la naturaleza, recordemos que está, ¿verdad?, la gloria de Dios implícita. También usa la ley natural como ética. Una ética de conducta humana que debe ajustarse a esas leyes naturales, y toda conducta que viole las leyes de la naturaleza es un acto vergonzoso. Eso fue dicho e inventado antes de Cristo por los griegos. O sea, los griegos fueron los que determinaron que cualquiera que viola una conducta natural, pues entonces esa persona está haciendo un acto vergonzoso. O sea, a veces muchas cosas no tenemos que venir a la Biblia. Simplemente en la historia natural podemos ver a través de las culturas esos lineamientos. Quienes establecieron la ley, hermanos, de las leyes más importantes que han regido los países fueron los romanos. Y después vino la influencia bíblica y después la norma moral se ajustó. Se ajustó la ley social, se ajustó la ley moral por la palabra de Dios. La ley social la ajustaron los judíos, las leyes, las legalizaciones, los romanos. Pero después la ley moral vino por la palabra de Dios. Entonces el mundo ya tenía la ley social, la ley moral regida por Dios, y entonces lo único que bastaba era que el ser humano llevara a cabo esos principios y se hubiera acabado el asunto. Pero la verdad es que nosotros, hermanos, somos cabezones. Pablo considera la ley natural una forma como Dios se reveló a los gentiles y a los judíos con la ley de Dios. O sea, Dios se reveló a los gentiles por la ley moral y a los judíos por la ley de Dios, donde venían 3 cosas fundamentales: la ley de sanidad, la ley moral y la otra no me acuerdo. Pero 3 cosas fundamentales venían en la ley de Dios. Esas 3 leyes regieron a los judíos. La ley natural es una forma de conocer a Dios por medio de la naturaleza. Por eso son inexcusables los judíos y los gentiles. Si querían conocer algo acerca de Dios, la misma naturaleza se los enseñaba. El pecado de los judíos
es mostrado en el capítulo 2, que consiste en dos cosas: la hipocresía religiosa e inconsistencia de su fe. Pablo da a entender que al conocer la ley tuvieron conciencia del pecado. Así es como ellos debieron de haber, hermanos, visto esa cuestión. El pecado del mundo, el capítulo 3, del versículo 1 al 20. ¿Cuál es la conclusión de Pablo con respecto al pecado? Todos somos inexcusables. Todos hemos caído. Todos, hermanos, hemos pecado. Nadie tiene excusa. Bajo ese parámetro y lo que conlleva, que es la ira de Dios, porque ¿qué dice el verso 18? La ira de Dios, del capítulo 1 de Romanos, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, una vez que nosotros le ponemos en esa plataforma a la gente, ¿tú has pecado? Sí, ven, súbete para acá. ¿Tú has pecado? Sí, súbete para acá. Ya que los montamos en la plataforma, les decimos, ¿qué excusa tienes con lo que hiciste? Entonces, fíjense esto, hermanos, es que esto es tremendo. Ya vamos a acabar. Miren, Dios, ¿a quién fue el primero que llamó? Al hombre. ¿Pecaste, varón? Súbete aquí al estrado. ¿Por qué pecaste? La mujer que me diste, mujer, ven para acá, súbete al estrado. ¿Por qué pecaste? La serpiente me engañó. Satanás, tú ya estás condenado. Pero ven cómo, hermanos, nosotros, ¿qué nos lleva a ver esto, hermanos? Que el ser humano no acepta su responsabilidad. Y tanto no lo acepta que no busca un salvador. Porque la paga del pecado, porque eres inexcusable, o sea, no importa la excusa que pongas, eso no te justifica lo que hiciste. No te justifica. Entonces eres inexcusable. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces viene Cristo y les dice, yo te perdono. Solamente cree en mi sacrificio en la cruz, en la sangre derramada en la cruz que te limpia de todos tus pecados desde hoy y para siempre, y entonces adelante eres justificado. Te es imputada la justicia. ¿Eso qué quiere decir? No que tú seas justo, es que al creer en el justo, en el que sí cumplió la ley, esa justicia, al creer en él, te es imputada. Es decir, el justo te pone un gafete que dice, has sido justificado. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Vean ese mensaje. Ese es el Evangelio. Eso es, a la gente hay que subirlos al estrado. ¿Cuál es tu excusa lo que hiciste? Es que mi esposo no me veía, es que mi esposo me descuidó. No, ¿sabes qué? Eres inexcusable. Esa no es justificación para que tú hayas hecho lo que hiciste con tu esposo. Esa no es justificación para que hicieras lo que hiciste con tu esposa. Es que nada más me decía, trágate esos frijoles, y tenía un mal genio y no sé qué. Eres inexcusable. Esa no es justificación para hacer lo que hiciste. Por eso todos somos inexcusables sobre cualquier cuestión. ¿Qué necesitamos? Necesitas a alguien que justifique lo que hiciste. ¿Y quién ha puesto Dios? Jesucristo. Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Él es la propiciación. Entonces, recíbelo. Acepta su sacrificio.
Acepta los medios de Dios, ven a Cristo, sé salvo, sé perdonado, sé justificado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así se presenta el Evangelio. Y ya no nos da tiempo, pero la próxima clase les voy a dar los 3 clases de amor de Dios. ¿Será bíblico que yo le diga a una persona, Cristo te ama? Sí y no. Pero eso lo vamos a ver la próxima vez en el mismo canal a la misma hora. YouTube, me despido. Dios les bendiga.